Lufer, que nos va a hablar sobre este precioso pueblo en la comunicación titulada Pueblo Nuevo de Castellar de la Frontera, proyecto y realización 1967-1972. Bueno, buenos días. Vengo a hablarles de parte de los proyectos que hubo para hacer la población de Castellar de la Frontera. En la documentación del Instituto Nacional de Colonización siempre se habla de Pueblo Nuevo de Castellar, por eso lo pongo yo ahí entre paréntesis. Pero en la documentación del ayuntamiento siempre se habla de trasladar la capitalidad. Pero bueno, lo que a nivel general ha sobrevivido es Pueblo Nuevo de Castellar, pero para la población se trata siempre de trasladar la capitalidad. Porque en todo momento se ve la imposibilidad de que el pueblo crezca alrededor de la fortaleza y hay que buscar un nuevo lugar. Es más, la condición del Instituto Nacional de Colonización para crear los regadíos y demás es que se traslade la población. Porque en uno de los informes que vamos a ver se habla de lo mal que vivía la población en la ciudad. Quiero que tengan referencia el logotipo del Instituto Nacional de Colonización. Es un hierro de ganadero. Es decir, la dictadura quería hacer notar en todo el territorio que era obra suya ese macroproyecto de colonización en todo el territorio. Sin ir más lejos, estamos viendo un hierro de ganadero. Las fechas básicas comienzan a partir de 1947. Es el primer informe que recoge cuál es la situación de la población y el porqué de las causas económicas de por qué se vive tan mal en la población. Básicamente, la estructura de la propiedad. Está claro. Y esto condiciona el modo de vida de toda la población. Particularmente, toda la población que vivía fuera del castillo, en choza, eso era mucho peor que las infraviviendas que podríamos encontrar hoy en día. Entre 1966 y 1971 se llevan a cabo básicamente dos proyectos para llevar a cabo la nueva población que se va a construir entre 1969 y 1971. Esta población se va a inaugurar con cierto bombo el 26 de junio de 1972 y de eso se cumplen 50 años. Hay distintos proyectos para llevar a cabo esta nueva población. Lo primero que hay que ver es cuáles son las condiciones del territorio, cuáles son sus posibilidades, qué pasa con la población, qué pasa con la propiedad. De 1941 a 1966 prácticamente no hay ninguna documentación, pero ya comienzan a elaborarse los informes técnicos. Hay una persona que destaca sobre todas ellas, Ricardo Bella Rivera, ingeniero jefe de la delegación del Instituto Nacional de Colonización en Jerez. Se toma con bastante interés todo este proyecto, pero hay que tener en cuenta que él es el que firma, pero hay muchas personas detrás de este proyecto. En uno de estos proyectos nos puede llamar la atención que se está intentando de crear una comarca entre Castellar de la Frontera y Jimena. Este proyecto se va a repetir, pero no va a tener ocasión de triunfar. A estos proyectos ya le siguen aquellos en los que me voy a centrar, que son los referidos a la creación de la población de Castellar de la Frontera. Los arquitectos básicos, a diferencia de lo que sucede con la delegación de Jerez, no trabajan para la delegación de Jerez. Fíjense la importancia que se le da a este proyecto. Vienen directamente de la delegación de Madrid. En concreto, José Tamés Alarcón
es el director del servicio técnico en Madrid y es el que construye la sede del Instituto de Colonización en Madrid. Y Manuel Rosado Gonzalo, que es el coautor del proyecto, va a trabajar básicamente en toda la colonización del Plan Badajoz, en las poblaciones que se van a llevar a cabo en la vega del río Guadiana. Pero hay una persona que podría tener el título del padre de la nueva población. Es Adolfo Aguilera Gallo, ingeniero agrónomo. Este hombre, en concreto, le presenta al Ayuntamiento de Castellar 3 propuestas. De ellas sale la opción B, que se lleva a cabo en el cruce de camino de los terrenos bajos de buena calidad próximos a la estación. Entonces, este hombre puede ser entendido como el responsable de que estemos donde estamos hoy en día. El Pueblo Nuevo de Castellar es solamente la punta del iceberg de un macroproyecto que se lleva a cabo a raíz de los planes de desarrollo para el campo de Gibraltar. La idea es crear un foco de industrialización agroalimentaria, que no solamente se va a basar en el desarrollo del valle del río de Guadarranque, sino también estamos viendo en el Palmones y en la Tunara. Hay unos proyectos muy interesantes que van a hacer referencia al desarrollo de la Tunara como centro agropecuario. Pues bien, ¿en qué parte se va a desarrollar el proyecto de la nueva población? ¿Dónde lo tenemos situado? Aquí. ¿Por qué? Porque está en la cercanía de ejes viarios. Se lleva a cabo en torno a la vereda de San Roque, la colada del Molino de Sotillo y camino de la Cañada Real de Gaucín. Vamos a ver, en toda la documentación del Instituto Nacional de Colonización se hace referencia a este territorio como la dehesa del Molino de Sotillo. Pero cuando el ayuntamiento se decide a trasladarse en la sesión extraordinaria del 6 de agosto de 1966 a este territorio, lo dice el documento, no lo digo yo, se llama Quejigal de la Maricona. Es el único documento en el que aparece. En todos los demás va a aparecer como la dehesa del Molino de Sotillo. Es el último pueblo del Instituto Nacional de Colonización, aunque lo vaya a inaugurar el IRIDA. El primer pueblo que se va a crear durante la dictadura es el Torno, Jerez de la Frontera, y el último Castellar. Pero a diferencia de todos los anteriores, de los 12 anteriores, no interviene directamente en la población la delegación de Jerez, sino la de Madrid. Deben darnos cuenta de la importancia que se le da a este proyecto como la gran propaganda del régimen en este momento, porque hay que tener en cuenta que estos proyectos de colonización, aunque parezca mentira, van a tener premios en la exposición de arquitectura de Moscú, estamos hablando de 2 dictaduras, en la Bienal de Sao Paulo también. Entonces estamos viendo aquí la importancia que se les va a dar a este proyecto. ¿Qué forma va a tener? Básicamente son 2, la ortogonal y la de sector circular. En este caso estamos viendo que está en torno a 2 vías, la carretera de Algeciras a Jimena y la que en aquel momento se llama de Arenillas, que hoy es la que conduce a Sotogrande. Y evidentemente el ferrocarril, a decir la Ronda. Por eso tiene esta forma de sector circular. Aunque otro, por el alargamiento de la zona angular, podría decir punta de flecha. La población de Castellar se piensa hacer en 2 fases. La primera fase en 1967 y la segunda en 1969. Estamos viendo que la construcción se divide. ¿Por qué? Primero hay que aterrar el terreno, crear las condiciones físicas y luego se van construyendo las casas. Y en la segunda fase, además de continuar con las casas y demás,
es toda la urbanización y el ajardinado de la población, porque se intenta crear una ciudad-jardín en este magnífico jardín que es Castellar. Castellar forma parte del catálogo del patrimonio inmaterial de Andalucía, que no hay monumental en esta población, lo es todo prácticamente. Bueno, ¿qué se va a destacar de ella? Básicamente el centro cívico, donde nos encontramos en torno a dos manzanas. La manzana principal, más alta, donde se encuentra el núcleo religioso y el centro político, el ayuntamiento, y la manzana más baja, donde se encuentra este centro, el teatro cine de la ciudad, que se convierte en el edificio civil más importante de la misma. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estamos en una época en la que España está regida por el nacionalcatolicismo. ¿Cuál es el edificio principal que se va a hacer? La iglesia. Es más, el faro de la población desde fuera es precisamente la torre campanario. Evidentemente, este régimen va a tener sus dos centros ideológicos, el Frente de Juventudes y la sección femenina, que hoy están ocupados por el centro médico y algunas delegaciones municipales. Los personajes principales, los arquitectos, repito, son de la delegación del Instituto de Colonización de Jerez de la Frontera, pero estos señores son los de Madrid. ¿José también? Bueno, ya, si queréis, me vengo al pueblo y os lo cuento entero después. José Tamés y Manuel Rosada. Este hombre era, repito, el arquitecto jefe del Servicio de Arquitectura de 1943 a 1975. Démonos cuenta su obra tan dilatada. Es el que hace la sede del Instituto Nacional de Colonización en el Paseo de la Castellana. Él mismo hace publicaciones sobre los proyectos de colonización, primero en 1948 y una vez terminada la dictadura y demás, sobre todo el proceso general. Y Manuel Arsenio es la cosa de directo. Va a trabajar, como he dicho anteriormente, en todo el plan Badajoz, pero en 1957 se traslada a Madrid. Y de Jerez, ¿qué tenemos? Básicamente la ingeniería. Y repito, el personaje principal en este momento, el promotor de que hoy estemos donde estamos, es Adolfo Aguilera Gala. Estas fotografías corresponden a la documentación del Instituto Nacional, porque los arquitectos, una vez que se dio por terminado el pueblo, hacen una visita general el 7 de julio del año 71. Y de ellas, como estamos viendo, lo que destaca es básicamente la iglesia. Las casas, pues hay 5 modelos de casa. Vamos a ir rapidito. ¿Cuándo se inaugura el pueblo? Se inaugura el 26 de junio del año 72 a la 1:15. Pero ya no lo inaugura el Instituto Nacional de Colonización, lo inaugura el IRIDA. Tenemos fotografías porque afortunadamente el área recogió en su edición del día 27 de junio la inauguración del pueblo, que fue hecha por Tomás Allende Salazar, el ministro de Agricultura. Como cualquier político, su foto habitual. Curiosidad, este hombre es el tío de la famosa fotógrafa Ukelele. Aquí lo tenemos. A continuación se inaugura el ayuntamiento y a las 2 tiene lugar la sesión extraordinaria y solemne de inauguración de la población. Estamos viendo la evolución, vamos a ir rapidito, de los planos del año 67 al 69. ¿Qué es lo que destaca? Fijémonos, en el año 67 se configura el centro religioso donde está, pero el ayuntamiento es la otra manzana, es decir, en el lugar opuesto en el que nos encontramos. Y sin embargo, en el plano del 69, los dos edificios emblemáticos, el edificio civil y el edificio religioso, se configuran en la misma manzana, que forma parte del proyecto que tenía Tamés de crear una ciudad jardín. Por esto este centro cívico es tan armonioso en torno a este espacio jardinado.
del que destaca el edificio de la iglesia. Estamos viendo que la plaza se ha descontextualizado, se ha roto la plaza, porque esta plaza, digamos, se ha descompuesto en función de esas dos manzanas. En la manzana principal, en la manzana alta, vamos a tener el centro religioso, 5 viviendas para comerciantes y el centro sanitario, y el centro administrativo con el ayuntamiento. Y en la otra manzana, el centro social, donde nos encontramos con este impresionante cine-teatro, 5 viviendas para comerciantes, y la novedad, es prácticamente lo último que se llega, el teléfono, que nos olvidamos del teléfono, hay que ponerlo. Al lado estaba el edificio de la sección femenina, ahí están la guardería municipal y el centro sanitario. Y estamos viendo las viviendas A, B, C, D, E. Hay 5 tipos de viviendas. Siempre se prevé una altura máxima de 2 plantas. Los tipos A y D tendrían una sola planta, sin embargo, los B, C y E tendrían 2 plantas. Las casas del tipo A, B y C estarían pensadas solo para colonos, las D y E para obreros del instituto, y cualquiera de ellas serviría para los vecinos de Castellar. En cualquier caso, no se podría superar la edificabilidad de 2 plantas. Hay un diseño común para cualquiera de ellos: cocina, comedor, 3 dormitorios, aseo, despensa y un jardín, aparte del jardín común, en la parte delantera. Las dependencias agrícolas se hacían de manera independiente. Les pongo este plano del año 70 porque es muy bonito, porque es el diseño del arbolado de la ciudad. Se está configurando una ciudad verde dentro de este hermoso jardín que es Castellar. Y para que vean que es un plano vivo, en el año 72 se va configurando la zona deportiva de la ciudad, va creciendo, porque se prevé que entre Jimena y Castellar el núcleo fundamental vaya a ser Castellar. No me voy a extender mucho ya en los planos, simplemente a ver si el diseño de la ciudad puede corresponder a Tamés, el diseño de la iglesia, ¿quién puede corresponder? Pues probablemente le corresponda a Manuel Rosado. ¿Por qué? Nos fijamos, por ejemplo, en el presbiterio con esa terminación triangular. Ya la hizo José Luis Fernández del Amo, que es el gran arquitecto del Instituto Nacional de Colonización y el primer director del Museo Contemporáneo de España, el actual Reina Sofía. La hace de esta manera triangular, pero él, en su configuración de la Puebla, allí en Badajoz, va a tener la planta hexagonal, que es la que le va a dar digamos, diseño a toda la iglesia. Estamos viendo que en el diseño de la iglesia la gran vidriera tendría forma de cruz, pero actualmente ocupa toda la parte superior. Tenemos la torre, a qué corresponde cada una. ¿Qué simbología tenemos? Tenemos que tener que una iglesia posconciliar. Entonces el diseño ya se hace diferente, porque lo que se quiere buscar es acoger a la comunidad. Entonces la torre tiene una fisonomía típica de vela, el símbolo de la fe. Y la iglesia propiamente es la urna sacramental, lo que está refiriéndose. La gran vidriera, y en el interior simplemente, y ya termino, no alcanzo más, porque lamentablemente no me queda más, el diseño interior que tenemos en la iglesia de Castellar es muy parecido al que se lleva a cabo en la iglesia de los Sagrados Corazones de Madrid entre 1962 y 1965, en el cual el arquitecto es Rodolfo García Pablos González Quijano, el autor de las vidrieras Manuel Sánchez Molezún, y el Vía Crucis está hecho por Joaquín Vaquero Turcios. En el caso de Castellar, lamentablemente los arquitectos han muerto, pero, y paso rápidamente, vive Joaquín Gil, que es el diseñador tanto de la vidriera como del Vía Crucis.
Es un artista que sigue a la escuela de Ámsterdam, es un constructivista, y él, tanto como buena parte de los artistas que intervienen en los pueblos de nueva colonización, no tienen guardada mucha documentación sobre ese periodo. Ellos son jóvenes y digamos que a la hora de rentabilizarse una vez terminada la dictadura, como que no era algo muy propicio. Es más, yo he tenido la ocasión de hacerle algunas preguntas y sobre el diseño él no guarda documentación, se la ha tenido que enviar yo y simplemente habla de que no tiene ningún sentido simbólico, no, simplemente es una cosa decorativa. Esta es de las pocas imágenes que tengo del presbiterio anterior, que no es el actual. La verdad, sinceramente, no me interesaba el presbiterio de cerámica, lo que me interesaba era San Juan, pero bueno, es lo único que tengo, porque lamentablemente no se conserva nada de ella. Las hermosas vidrieras que tenemos, el Vía Crucis. Yo le dije, a ver, a mí me recuerda muchísimo la obra de Roll, y dice, bueno, pues sí, tiene razón. Intervino también su mujer, Dolores Gil, que hace el San Juan Bautista. Curiosamente, para esta iglesia no fue pensado ninguna devoción especial, porque se pensaba contar con el Cristo de la Almoraima. Y esto es lo que les ofrezco, perdón por si me he extendido. Gracias. Muchas gracias, Andrés, súper interesante. Tendremos ocasión de leerlo con detenimiento cuando se publique en Almoraima, pero era obligado esta comunicación presentarla aquí porque estamos en Castellar y por la efeméride del 50 aniversario, de modo que doblemente interesante. No te vayas porque vamos a hacer el coloquio.